Solirroll Cerramientos, cerramientos metálicos, material ganadero, cerrajería en general, servicio de cizalla y plegadora, estructuras metálicas. Solirroll Cerramientos, Polígono Industrial La Dehesilla, carretera Madrid-Lisboa, Trujillo. Teléfono 927 32 15 44 y en internet solirrollcerramientos.com. Inmobiliaria Rommel, somos una empresa de gran responsabilidad. Tenemos como objetivo conseguir para usted la vivienda ideal. Gestionamos su compra con garantía y eficacia. Venta y alquiler de todo tipo de inmuebles en Trujillo y comarca, de segunda mano y de nueva construcción. Gran oferta de fincas rústicas en toda la provincia. Inmobiliaria Rommel, Ronda, Plaza de Toros 2, Trujillo. Hotel Perú, situado en la carretera de Madrid, dispone de salones con capacidad para 50, 80 y 250 personas para la celebración de su boda, así como nuestra magnífica terraza-jardín. Tenemos menús adaptados a su presupuesto para comuniones, bautizos y comidas familiares. En nuestro restaurante pida el menú del día o menú a la carta. Les recomendamos nuestras carnes y el cochinillo confitado. Hotel Perú cuenta con servicio de cafetería y fácil aparcamiento. Teléfono de información 927 32 07 45, Trujillo. Liquidación de stock en Idea. Muebles Andrés Porras en Trujillo y Cañamero. Lavadora Zanussi 6 kilos, 1000 revoluciones, 275 euros. Frigorífico Teca 2 puertas, 160 centímetros, 299 euros. Microondas con grill 42,95 euros. Televisor LED 40 pulgadas Samsung Full HD 439 euros. Secadora Indesi 7 kilos, 199 euros. Sigue todas nuestras ofertas diarias por Facebook. Muebles Andrés Porras en Trujillo y Cañamero. Para un mantenimiento físico integral atendido por profesionales, abre sus puertas Trujillo Fitness Center, dotado con aparatos de última generación. Te ofrecemos diferentes actividades colectivas: ciclo indoor, pilates, aeróbic complex 1000 calorías, flamenco y bailes de salón. Una completa sala de musculación donde podrás trabajar la tonificación del cuerpo y tu desarrollo muscular, adaptado a todo tipo de clientes. Trujillo Fitness Center te propone un amplio horario de 8 de la mañana a 11 de la noche ininterrumpidamente y los sábados de 9 de la mañana a 9 de la noche. Consulta nuestros precios. Tenemos desde bonos familiares a individuales con diferentes formas de pago. Trujillo Fitness Center en la plaza de Emilio Martínez 17 con amplios aparcamientos. Teléfono 927 32 06 78, Trujillo. Aluminios MH. Realizamos con profesionalidad cualquier trabajo. Puertas y ventanas correderas y abatibles. Cerramientos de terrazas y bañeras. Aluminio ornamental para escaparates y cierres de seguridad. Reparaciones en general y cristalería. Ponga atención a nuestras ofertas. En mamparas de cristal, la segunda unidad al 50%. Con las contraventanas le regalamos las mosquiteras de corredera. Los mejores precios en toldos de todos los modelos. Aluminios MH. En el Polígono Industrial Arroyo Caballo de Trujillo. Teléfono 927 32 33 71. Y nosotros estamos aquí desde Norte Radio Trujillo para llevarles a todos ustedes el sonido en directo de todos los puntos que van a tratarse en el orden del día. Estamos viendo cómo se abre la sesión. Primer punto del orden del día: observaciones y alegaciones al acta de la sesión de fecha 22 de enero de 2013, de la que el Pleno toma conocimiento. Señor portavoz de Izquierda Unida, ¿sí es alguna observación o alegación al acta de dicho Pleno? No. Señor portavoz del Grupo Socialista, ¿alguna objeción? Señora portavoz del Grupo Popular y Equipo de Gobierno, ¿alguna objeción al acta? No hay objeción. Por lo tanto, se somete a votación la... ¿No hace falta? No hay alegaciones por asentimiento, ¿no? Por asentimiento queda aprobada el acta. Segundo punto del orden del día: ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local con cajeros automáticos. Tiene la palabra la concejala de Hacienda y portavoz del equipo de gobierno. Buenos días. El primer punto del orden del día consiste en someter a debate y votación el siguiente acuerdo.
Aprobación inicial de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por parte de cajeros automáticos con acceso directo desde la vía pública. La cuota tributaria de la tasa reguladora en la presente ordenanza asciende a 1.723,80 euros al año por cajero automático y, consiguientemente, después de la aprobación inicial en esta sesión plenaria, asimismo se acuerda la remisión al Boletín Oficial de la provincia de Cáceres para su publicación. Transcurrido el plazo correspondiente, se lleve a cabo su aprobación definitiva. Se abre un primer turno de intervenciones. Señor portavoz de Izquierda Unida, SIEX. Gracias, señor alcalde. Bien, buenos días a todos y a todas. Antes de empezar, a mi grupo y a mí personalmente, nos gustaría excusar nuestra ausencia en el pleno anterior por motivos personales, pleno en el que se debatieron los presupuestos de nuestra ciudad y en el que nosotros pudimos hacerle llegar al equipo de gobierno nuestras propuestas y algunas sugerencias al respecto. Aún así, a lo largo de este ejercicio económico, pues iremos a través de los medios de comunicación o incluso en intervenciones que podamos tener en el pleno, iremos desgranando pues parte de las propuestas que nosotros llevábamos. Sobre el particular que nos atañe, alegrarnos, básicamente, fundamentalmente, alegrar porque esto es una pequeña y vieja reivindicación de este grupo político, ¿no? Ya mi compañero Aurelio Moreno, en pasadas legislaturas, tuvo a bien traer a este pleno esta ordenanza y en reiteradas ocasiones se nos decía que ya existía en nuestro ayuntamiento, ¿no? Cosa que nosotros éramos conocedores de que no era así, ¿no? Y aún así, pues la ordenanza se trajo en alguna ocasión, ¿no? Por lo tanto, manifestar nuestra satisfacción y nuestra alegría porque se traiga a pleno esta ordenanza que va a regular la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por los cajeros automáticos, es decir, el uso del suelo que las personas hacemos cuando usamos este cajero. Y no tanto por el afán recaudatorio que pueda tener esta tasa, ¿no?, sino por lo ejemplificadora que puede ser, ¿no?, porque en época de crisis tiene que contribuir quien más tiene, y ahora mismo son las entidades financieras las que se están yendo, entre comillas, y perdón por la expresión, de rosita de esta crisis, ¿no? Por lo tanto, que contribuyan más nos parece una buena idea. Es más, nosotros nos parece poco el montante que se les va a exigir, ¿no?, puesto que de un informe económico bastante bien detallado y con contundencia, bueno, pues detectamos que tan solo van a aportar la cantidad de 1.723,80 euros por año cada cajero automático, de los 7 cajeros que hay en nuestra localidad. 7 cajeros que tengan que usar suelo público para poder usar, valga la redundancia, este cajero, ¿no? Por lo tanto, repito, reitero nuestra satisfacción y nuestra alegría porque se traiga esta tasa y porque se regule esta situación. Y además, instarles a que sigan trabajando en esta línea en la medida en que hay más tasas que podemos sacar a grandes empresas, ¿no? Está la de las telefonías móviles, que me consta que se está trabajando en ello, pero, bueno, pues alentarles a seguir trabajando en esa línea. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Da la bienvenida, los buenos días a todos los asistentes al Pleno. La verdad que la medida nos parece necesaria e insuficiente también, ¿no? Necesaria porque todos sabemos que anteriormente la tasa era insignificativa en cuanto a los recursos que ingresaba este ayuntamiento por la misma, ¿no? No sé si no me equivoco, quizás rondaban unos 2.500 euros lo que se venían cobrando por cajeros automáticos anteriormente, una cifra que parece muy insignificante. Y después, por otro lado, también nos parece insuficiente, y así lo quedamos patente el día que mantuvimos la comisión, porque creemos que las entidades financieras han sometido a los ciudadanos y ciudadanas a tanto daño en estos últimos años que creemos que podíamos ser un poco más ambiciosos en ese sentido, ¿no? Todos sabemos del abuso que se han producido a la hora de ofertar crédito por parte de estas entidades financieras, ¿no? Iban a la caza y captura de posibles clientes donde les ofrecían no solo una hipoteca para comprar una casa, sino aparte de eso para amueblar la casa, para comprarse un coche, inclusive para irse de vacaciones, y eso ha producido un daño terrible. Por contra, ahora nos encontramos con que tanto las familias como los empresarios, pequeños empresarios autónomos, se nos niega un día tras otro, bueno, pues el acceso a crédito, ¿no? Créditos al consumo, el crédito para poder trabajar o seguir trabajando, ¿no?, por parte de estos empresarios. Creemos que eso ha sido un abuso.
Por otro lado también, y la forma de actuar de estas entidades financieras y estos bancos, ¿no? Estamos viendo y estamos padeciendo verdaderos dramas, ¿no? Que vemos a través de los medios de comunicación. Estas personas que son desahuciadas por una cantidad de dinero, que se ven en la calle y que inclusive, pues algunos llegan a quitarse la vida, con lo cual es un agravante también el que se produce en ese sentido. El engaño que se está produciendo, que se han producido por parte de bancos y cajas de ahorro. Y aquí en Trujillo tenemos varios afectados con el tema de las preferentes, ¿no? Es decir, campan a sus anchas, han hecho y han deshecho lo que les ha parecido. Por eso consideramos que tenemos que ser un poco más ambiciosos. O el abuso del cobro de comisiones, tanto a clientes como a personas particulares, inclusive a nuestro propio ayuntamiento, que también se ve afectado. Por todas estas cuestiones y algunas cuestiones más que quedan ahí en el tintero, creemos que teníamos que haber sido un poquito más ambiciosos a la hora de poner esta tasa, y que no por afán recaudatorio, sino también por pagar un poco a estas entidades financieras con la misma moneda que ellos están pagando a los propios ciudadanos, podíamos haber sido o haber tenido en cuenta, pues el conseguir más dinero, ¿no?, a través de esta tasa. Y una pregunta también que quisiera hacerle a la portavoz es por qué a la hora de aplicar la fórmula el valor del suelo se pone como valor actual de vivienda de protección oficial, que son 1.024 euros, cuando se podía haber puesto quizás el valor del suelo libre, ya que los cajeros donde se encuentra situado por regla general son en sitios centrales en las poblaciones. No es lo mismo el metro cuadrado de suelo para hacer vivienda de protección oficial en la carretera de la Cumbre que, por ejemplo, en la Plaza Mayor, en la calle Encarnación. Nada más y muchas gracias. Señora concejala de Hacienda. Bien. Bueno, pues en primer lugar decir que nosotros nos alegra muy mucho el hecho de que se debata en una sesión plenaria por primera vez esa tasa para cajeros automáticos, que en ningún otro momento se había planteado ningún gobierno anterior actualizarla. Es este gobierno el que se plantea la actualización de esa tasa de cajeros automáticos a la que hacía referencia el portavoz del Partido Socialista, y hacía referencia a unos ingresos medios de 2.500 y exactamente se recaudaban 2.240. Estaba la tasa en 320. Por 7 cajeros que tenemos, 2.240 euros era la recaudación que se venía haciendo hasta ahora por parte de esa tasa. Y repito, nadie del anterior equipo de gobierno se había planteado hacer una actualización de esta tasa, que por ende supone, unos ingresos que pueden no parecer muchos, pero que sí son relevantes si tenemos en cuenta la situación económica en la que nos encontramos, y máxime si obedecemos a esos criterios de equidad social a los que hacía referencia el portavoz de Izquierda Unida. Así es. Esta tasa de cajeros automáticos no grava al usuario, grava a los bancos y a las cajas que hacen un uso público de esos cajeros y que están ubicados en suelo público con un aprovechamiento especial, y por tanto, es decir, es una tasa que económicamente no grava al usuario, repito, y que sí van a pagar los bancos y cajas, que al final son los beneficiarios y los que se enriquecen financieramente por el uso de esos cajeros. En segundo lugar, hacían referencia también de nunca antes se habían planteado esa revisión de la tasa, pero también es verdad que había tenido sus más y sus menos desde el punto de vista de la legalidad de la misma, y hasta que no existe una sentencia del Tribunal Supremo del año 2009 donde se reconoce la legalidad de la misma, ha sido el momento a partir del cual muchísimos ayuntamientos se han planteado la revisión de esas tasas de cajeros automáticos. También es verdad que en cuanto se hacía referencia a cuál va a ser la recaudación actualmente, pues va a importar, teniendo en cuenta y siempre y cuando esto quede aprobado definitivamente. No olvidemos que es una aprobación inicial que tendrá un periodo de alegaciones en el cual se podrán o no realizar las alegaciones oportunas, y transcurrido el cual, si quedara aprobada definitivamente, la recaudación que supondría a las arcas municipales sería de 12.066,60 euros. Esa sería la recaudación a la que nos llevaría esta tasa de cajeros automáticos, que sí quedará aprobada definitivamente. Y hacía referencia el portavoz del Partido Socialista de por qué se aplicaba en la fórmula por la cual se deriva esa cantidad, es decir, no se ha calculado de una manera caprichosa, ni arbitraria el cálculo de la cuantía, sino que obedece a unas variables que hay que tener en cuenta y a considerar para determinar que se trate, de una cuota tributaria que sea
justa y equilibrada, porque cualquiera, es decir, también te dan ganas, como decían, dice, es escasa la cuantía, nos hubiera dado también ganas de poder incrementarla mucho más, pero también tenemos que tener en cuenta que cualquier cuota que sea desproporcionada y que no obedezca a las variables que obliga legalmente el cálculo de la misma nos podría conllevar a que fuese impugnada por muchas de las entidades financieras. Por lo tanto, desde la responsabilidad del que gobierna tenemos que tener en cuenta aquellas variables que nos llevan a un cálculo equilibrado de la cuota tributaria y que no nos suponga males mayores. Se abre un segundo turno de intervenciones. Señor portavoz de Izquierda Unida, SIEX. No hay intervención. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, que quede claro que nos parece correcto la tasa. Lo único que queríamos ser un poquito más ambiciosos y lo único que pedíamos es que el mismo trato que mantienen las entidades financieras con los ciudadanos y ciudadanas a nivel general, que nosotros se lo prestáramos también desde este ayuntamiento. Lo que no me ha contestado es por qué el valor residual del suelo se pone como vivienda de protección oficial, es decir, se utiliza, si no recuerdo mal, en 1.024 euros, cuando se podía poner como, a lo mejor como suelo público, pero en casco urbano, es decir, con un valor mucho mayor que el que tiene ahora mismo, ¿no? Nada más y muchas gracias. Señora portavoz del equipo de Gobierno Nacional de Hacienda. Sí. Bueno, pues le reitero que se ha tenido en cuenta ese valor del suelo como VPO porque ha sido lo que se ha estimado desde el punto de vista técnico como más razonable en el cálculo del mismo y por cualquier otra consideración al respecto hubiera supuesto una especulación, con lo cual no estamos para especular, tenemos que tener en cuenta aquellas variables que desde el punto de vista técnico se vienen aplicando en otros municipios en el cálculo de esta cuota tributaria y en cualquier caso lo que sí nos tenemos que alegrar todos y felicitarnos es de que por primera vez se debata esta tasa en pleno, que suponga un incremento razonable para las entidades financieras y sobre todo que obedece a esos criterios de equidad social que son tan necesarios en una situación de crisis económica que afecta tanto a los usuarios pero también afecta a los ayuntamientos. Por lo tanto, va a redundar en beneficio de las arcas municipales, que va a redundar en beneficio de todos los usuarios de este servicio y de todos los trujillanos y las trujillanas. Nada más y muchas gracias. Sometido a debate este punto, sometemos a votación la aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local con cajeros automáticos. ¿Votos a favor? En contra, abstenciones. Se aprueba por unanimidad. Tercer punto del orden del día, tasa por la prestación del servicio de rescate de perros y otros animales domésticos de la vía pública. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno. Sí. Como antecedente, se ha suscrito un convenio por el Ayuntamiento de Trujillo y la protectora de animales denominada Proyecto Animalista por la Vida. El Ayuntamiento, en virtud de ese convenio, se compromete a abonar 150 euros por perro recogido con un mínimo de 20 perros al año y, como consecuencia de ese convenio, es necesario aprobar una ordenanza que regule en definitiva la tasa por la recogida y mantenimiento de este tipo de animales. Por lo tanto, el coste de esta tasa o la cuota tributaria establecida para esta tasa se destinará al mantenimiento de los servicios administrativos de recogida y mantenimiento de estos animales. La cuota tributaria que se establece y se recoge en la ordenanza y que se somete a debate y votación de esta sesión plenaria sería por cada día de estancia del animal en la perrera municipal que se habilite 3,20 euros y por la prestación del servicio a otros ayuntamientos por cada animal recogido la cuota sería de 63,40 euros por día. Se abre un primer turno de intervenciones, señor portavoz de Izquierda Unida, SIEX. Bien, gracias, señor alcalde. Es difícil decir que no a este tipo de proyectos o de tasas, ¿no? Lo que sí nos sorprende, y voy a empezar por el principio, es, claro, el traer a pleno esta tasa, como es preceptivo y es obligatorio, nos ha hecho ser conocedores del convenio que se ha firmado entre el Ayuntamiento y la protectora de animales, la protectora que se llama Proyecto Animalista por la Vida, ¿no? En dicho convenio, bueno, pues el Ayuntamiento garantiza que anualmente va a contribuir con una cierta cantidad de dinero a la consecución de este proyecto, de este plan con el Proyecto Animalista por la Vida, es decir, vamos a financiar aproximadamente la recogida de 20 perros o animales domésticos, con independencia del número que la protectora
recoja a lo largo del ejercicio. Y bueno, pues nos garantizamos eso, 20 perros a un coste de 150 euros por animal, que vienen a ser aproximadamente 3.000 euros por año. Lo que nos sorprende es que cuando se pide el informe de si existe crédito disponible para ello, pues nos encontramos con que el crédito sale de la partida presupuestaria parques, jardines y huertos de ocio y otro. Hombre, como sigamos tirando de los huertos de ocio, al final nos quedamos sin nada para los huertos de ocio, ¿no? En fin, esperemos que este cajón desastre que supone el otros, pues sirva, nosotros nos llena de satisfacción que sirva para este tipo de historias, pero en fin, que los huertos sean una realidad, es lo que de alguna manera estoy pidiendo, ¿no? Al respecto, por lo que respecta a la tasa, pues nos parece bien, 3,20 euros por cada día de estancia en el animal en la perrera municipal. Es verdad que en el convenio la protectora de animales indica que no serán demasiados días los que estén el animal en las dependencias municipales. Sí nos gustaría saber, no saber del todo, pero a veces da la sensación de que una vez que el animal entra en la perrera municipal ya nos olvidamos de él, ya no sabemos qué va a pasar con él y allá la perrera, allá la empresa, lo que haga con ellos, ¿no? Hombre, yo creo que garantizarnos sobre todo por las noticias que hemos empezado a escuchar últimamente en algunas perreras, ¿no?, de qué se está haciendo con este tipo de animales, ¿no? Garantizar un poco la vida, entre comillas, o la existencia de estos animales, pues no estaría mal. Sabemos que desde el momento en que el animal entra en la perrera municipal va a formar parte de ese cuerpo de animales que tiene la protectora y que en teoría va a buscar gente que los acoja, pero bueno, pues garantizarnos que no vamos a ser un centro de sacrificio de animales, por decirlo de alguna manera. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias. Bueno, desde el Grupo Socialista la verdad es que nos parece una propuesta muy acertada, el hecho de recoger los animales abandonados, y por otro lado también nos parece bien que sea una protectora la que se encargue de ello, ¿no? Porque seguro que van a promover el sistema de adopciones, lo cual pues huirán un poco de lo que es el sacrificio de los propios animales. Y por otro lado también porque es una asociación que no persigue lucrarse con este trabajo, ¿no? Ponen su tiempo, su trabajo y su conocimiento, bueno, y es un ejemplo que nos dan a los demás, ¿no? Nos surgen algunas dudas también que queríamos ver si nos podían resolver. ¿Quiénes son los que van a recoger los animales? Si van a ser la propia protectora, si van a ser la policía municipal o algún personal del ayuntamiento. ¿Qué métodos se van a utilizar para la recogida de los mismos? ¿De qué medios se les va a dotar? Y sobre todo las instalaciones, en qué lugar se van a encontrar las instalaciones y si van a estar debidamente registradas y autorizadas. Y después también, cuando hemos visto la tasa, vemos que se pone una tasa, abonará el ayuntamiento por prestar este servicio 150 euros por animal, y vemos que en caso de que este ayuntamiento tenga que prestar servicio a otros ayuntamientos se va a cobrar solamente 63,40. Que nos aclarara un poco esa situación, porque siempre hemos defendido la solidaridad entre los municipios, pero bueno, de ahí a que nosotros nos hagamos cargo de ese dinero, bueno, en la situación en la que nos encontramos ahora no nos parece normal. Nada más y muchas gracias. Señora portavoz del equipo de gobierno. Sí. Por empezar por el final, decir que por un lado está el convenio que se suscribe entre el Ayuntamiento el 29 de enero del 2013 y por otro lado está la ordenanza de la tasa a la que nos obliga dicho convenio. Por tanto, los 150 euros a los que se hace referencia por parte del portavoz del Partido Socialista son los que aparecen recogidos en el convenio y que obedecen pues a ese mínimo al que se obliga el Ayuntamiento a la firma de ese convenio con la asociación protectora. Otra cosa bien distinta es la ordenanza que se nos obliga a crear como consecuencia de ese convenio y que establece una cuota tributaria para cubrir los costes de los servicios administrativos que por parte de este Ayuntamiento se presten como consecuencia de la recogida y mantenimiento de esos animales. Por tanto, se trata de una sola cuota tributaria, la de los 63,40, que es la que establece la ordenanza reguladora de la tasa, y por otro lado están los 150 euros a los que se hacía referencia en el convenio, que sería un importe total de los 3.000 a los que se hace referencia y que se cargan a esa partida presupuestaria de parques, jardines, huertos de ocio y otros, en los que es verdad que parece un cajón desastre, pero el presupuesto es el que es, la partida presupuestaria es la que es y nos obliga a repercutirlo o a cargarlo en esa partida presupuestaria y no en otra. De todas maneras,
Si bien es verdad que el convenio tiene una duración de 1 año, que se puede prorrogar o no transcurrido el año, según valoremos pues cómo hayan sido los resultados del desempeño de este servicio que se pone en marcha, y en cualquier caso, si hubiera necesidad de volver a cargar en la partida presupuestaria, sería necesario pues hacer las modificaciones de crédito necesarias para cubrir el coste de servicios, como consta en el propio informe que se hace por parte de los servicios técnicos del área de intervención. Se hacía referencia en cuanto a cómo va a ser el proceder o cuál va a ser la manera de llevar a cabo la recogida de estos animales. El propio convenio establece ya un protocolo de actuación a la hora de llevar a cabo la recogida de estos animales, establece cómo se llevará a cabo a través de una previa puesta en conocimiento de cualquier particular, de cualquier ciudadano, o bien a través de la propia Policía Municipal. En cuanto a las instalaciones que se tienen previstas, ya se han tenido conversaciones y estamos en trámites para llevar a cabo la cesión de unos terrenos que en ningún caso son terrenos públicos, sí que los tiene que poner a disposición del ayuntamiento, pero habrá una cogestión, un acuerdo, un convenio entre un particular que sí ofrece unos terrenos que están ubicados y de los que ya informamos en la propia comisión, ubicados exactamente detrás del matadero viejo. Esos serían los terrenos o las instalaciones, ahí irían ubicadas las instalaciones para cumplir con este fin. Por lo demás, yo creo que está todo dicho. El protocolo de actuación lo recoge de manera tasativa en el propio convenio, y en cualquier caso, en cuanto a esa finalidad a la que hacían referencia, es decir, en ningún caso se hace referencia en el convenio, si lo leen de manera detallada, nunca se hace referencia a ese fin de sacrificar animales, jamás. Solamente sí que es verdad que transcurrido determinados plazos, en el supuesto en que no apareciera o fuera identificado el dueño, lo que hace la protectora es adoptar el animal directamente, nunca con esos fines ni de sacrificio ni tampoco de venta, como recoge el propio convenio. Nada más. Consideran un segundo turno de intervenciones. Señor portavoz de Izquierda Unida, sigue. Sí, algunas reflexiones que creo que es bueno compartir entre todos. Bien, todos sabemos que la mayoría de los canes, de los perros que se tienen un chip que les identifica y que les identifica tanto al propietario como al animal y un poco la vida del animal. Es evidente que los perros que van a ser dejados al abandono en la calle difícilmente tendrán chip. Y si tienen chip, yo me pregunto, ¿por 3,20 euros se puede deshacer el propietario del animal? ¿Esa es la responsabilidad? Es decir, fíjense ustedes, 3,20 euros le vamos a cobrar. La cuota se determina con la siguiente tarifa. Por cada día de estancia del animal en la perrera municipal, 3,20 euros. Es decir, una persona que manifiesta su voluntad de abandonar a un animal, de dejarlo abandonado en la calle, porque ya no lo quiero, nosotros vamos a tener la obligación de recogerle y llevarle a la perrera municipal. Y en la perrera municipal le vamos a girar una tasa al usuario de 3,20 euros por cada día, y el convenio dice que con el máximo de 20 días, que va a estar 20 días del animal. Es sinceramente muy barato deshacerse de un animal, muy barato, de aquel animal que está identificado, del que tiene un chip, porque del que no tiene chip, evidentemente para eso están los 150 euros. De los que no tienen chip. Entonces, a mí personalmente y a mi grupo nos parece baratísimo deshacerse de animales. Y ya no solo deshacerse, yo en la comisión les decía que, hombre, a ver si esto se va a convertir en el hotel de perros. Yo me voy de vacaciones, dejo al can 10 días en la perrera municipal y por 32 euros que me van a resultar esos 10 días, el animal va a estar atendido, ¿no? Me decían en la comisión que no, hombre, que no, que la perrera, los de la protectora nos estaban diciendo que en 3-4 días ya el animal sale de aquí. Pero yo me vuelvo a preguntar, un perro que está identificado, un animal doméstico que está identificado con un chip, es que es súper barato. 3,20 euros le vamos a cobrar al usuario, al dueño de ese perro, por abandonarle. A mí, sinceramente, me parece que hay que ser bastante más agresivo con aquella persona que manifiesta la voluntad de no tener un animal, que no lo tenga desde el principio. Si lo abandona, habrá que penalizar el abandono de esos animales. Y no olvidemos que aquí se estila mucho la caza, y tenemos un montón de gente que usa animales para la caza, que luego después los abandona. Dudo yo que esos animales estén identificados con el chip. A eso sí, pero permítame, yo esta tasa para el individuo que tiene un animal registrado y que no ha denunciado su pérdida, que puede ser otra, porque si he denunciado la pérdida de mi animal, es evidente que tengo voluntad de rescatarlo, no de dejarlo en el abandono.
Pero si no he denunciado la pérdida es que quiero abandonar ese animal. Si quiero abandonar ese animal, que se le penalice. Por lo tanto, yo entiendo que en esta tasa debería de haber no sé cómo decirlo, a mí me parece correcta la tasa, pero debe de haber alguna fórmula para penalizar a la persona que abandona un animal. Nada más y muchas gracias. Portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias. Bien, la verdad es que no me ha aclarado la portavoz del Partido Popular el por qué a la hora de prestar el servicio el propio ayuntamiento vamos a cobrar 63,40 cuando nosotros estamos abonando a la protectora 150 euros. Yo creo que debíamos de pedir como mínimo la misma cantidad, porque, más que nada para aclararlo, ¿no? Y por otro lado también, y haciendo alguna pequeña reflexión, como el portavoz de Izquierda Unida, bueno, el Grupo Socialista cree también que había que tomar, aunque no viene recogido en el convenio, que no tuvimos oportunidad de participar quizás en él, pero de alguna manera, bueno, pues poner en práctica ciertos aspectos que también serían importantes, como puede ser la formación en los colegios, para que los pequeños crezcan en el respeto de los animales, que creemos que es muy importante, que desde pequeños se tenga conciencia del trato a los animales, porque vemos cada ejemplo por ahí, como hace poco hemos tenido la oportunidad de ver a un diputado en el Congreso hablar de animales, y la verdad es que a uno se le pone el vello de punta, ¿no? Actuar también sobre otros animales, como pueden ser los gatos, tener un programa de control de animales de ese sentido. Y también, bueno, pues hacer un seguimiento, un registro de animales coordinados con la propia Junta de Extremadura o inclusive con el Colegio de Veterinarios para solucionar las pérdidas o evitar los abandonos o, por qué no, el incumplimiento en materia de protección animal que puedan dar los propios propietarios de los animales, de los perros en este caso, al animal, ¿no? Nada más y muchas gracias. Señora portavoz del equipo de gobierno. Por aclarar algunas de las cuestiones que se han planteado por los distintos portavoces de los grupos políticos y, en primer lugar, contestando al portavoz de Izquierda Unida. Sigue. Plantea la duda en cuanto si el abandono del animal va a suponer al final o plantea él la necesidad de que apareciera por algún sitio de la ordenanza o del convenio, mejor dicho, la penalización para aquellos supuestos de abandono. Pues bien, en cualquier caso, el convenio recoge un plazo mínimo de 20 días, en transcurso de los cuales automáticamente la asociación protectora llevaría a cabo la adopción de ese animal doméstico. Y el segundo planteamiento que hacía el portavoz de Izquierda Unida obedece más bien a la posible penalización por el abandono de un animal cuando se identifica el propietario. No olvidemos que tenemos que poner en relación este convenio siempre con la normativa que ya está vigente. Por un lado, el Código Civil, que establece que aquella cosa perdida o aquella cosa abandonada hay una obligación de requerir al propietario una vez que se le identifica en el plazo de un mes, con lo cual, si transcurrido un mes desde que el animal aparece y está en manos de la protectora, siempre va a tener la obligación, aunque transcurran esos 20 días, de esperar el mes para requerir al propietario para que vuelva a hacerse cargo del animal. Y, en segundo lugar, en el supuesto de abandono, cuando se identifique al propio propietario, ya establece el propio Código Penal tipos penales, como son faltas en estos casos, cuando se abandonan animales y los que establecen una sanción de tipo penal, con lo cual se establece legalmente ya una sanción aparejada a este tipo de conducta. Eso por un lado. Y por otro lado, por lo que se hacía referencia a la tasa a la que hacía referencia la ordenanza de los 63,40 por prestación a otros ayuntamientos y los 150 del convenio, sí que hay una cosa que está clara, y lo decía anteriormente y lo reitero ahora, es decir, el convenio va por una vía, es la aportación a la que se compromete el ayuntamiento para recibir la prestación del servicio por parte de la asociación protectora. Y también es verdad que en cuanto a la cuota que se establece tributaria son 63,40. Deduzco que lo que plantea el portavoz del Partido Socialista sería que se recaudara una cuota mayor para dar cobertura al coste que nos supone el compromiso que se firma con el convenio. Pero hay muchísimas tasas que no cubren el coste del servicio. Es decir, no todas las tasas cubren siempre el coste del servicio. Con lo cual, nosotros, a priori, lo que hemos hecho es establecer una tasa inicial que se irá revisando de una manera periódica en función de la durabilidad del convenio. No olvidemos que en principio firmamos el convenio por un año, con lo cual, en función de cómo veamos cómo se desarrolla la prestación de este servicio, revisaremos o conllevaremos la revisión de la tasa en función de ese coste del servicio. Nada más.
A ver, intervengo porque creo que hay que aclarar varias cuestiones a las que se ha hecho referencia aquí y que creo que tiene que quedar clara. Es una vieja reivindicación de esta ciudad la necesidad de que cuando hay un perro abandonado se diera una solución, puesto que saben que se producían muchas llamadas a la policía. La respuesta era: no tenemos los medios suficientes para tener al animal, y por lo tanto el animal se quedaba, bueno, pues por decirlo de alguna manera, en una especie de limbo que permitía que los ciudadanos en muchas ocasiones tuvieran que atenderlo, y en ocasiones han dado soluciones drásticas que nosotros no consideramos las mejores. Después de diversas reuniones con colectivos que se dedican a estas cuestiones, se llegó a la conclusión de que la mejor fórmula y el mejor modo para resolver esta cuestión era firmar un convenio con esta asociación, con este colectivo, que tiene una labor no meramente de mantenimiento de perros abandonados, sino que también tiene una implantación muy fuerte a la hora de la adopción de estos mismos animales. Es una asociación que creemos que ha demostrado su solvencia en otros lugares de la región. Saben que también son los responsables del centro de la perrera municipal de Cáceres, y la propia cercanía con este elemento nos permitía el que hubiera una respuesta bastante más rápida. Para ir resolviendo algunas dudas que se han planteado, se han mantenido ya diversas reuniones entre los servicios de la policía local, de la seguridad de esta ciudad, y la propia protectora y los servicios de medio ambiente para coordinar cuál va a ser el método, la fórmula de recogida. La asociación tiene la disposición y tiene la intención de crear una red en la ciudad, y de hecho ya hay algunos voluntarios, pero requieren de más personas. Porque ellos mismos manifestaban en las diversas reuniones que se han tenido y en la propia rueda de prensa en la que se presentó este convenio, de que hay diferentes situaciones a la hora de retirar o de recoger un animal de la calle que se encuentre abandonado, ¿no? Esto es, pues, lo normal es usar los métodos que ellos utilizan, que es un lazo del cual se dotará a la policía y otra serie de elementos, en ningún caso agresivos, pero hay otro tipo de animales a los que ellos mismos han reconocido, pues que a lo mejor se requieren de otros métodos o fórmulas que ellos, que son veterinarios, que son pues expertos, por decirlo de alguna manera, en esta cuestión, sabrían cómo recogerlo. Se nos ha pedido que se les avise en ese momento y que ellos se desplazarán a la mayor brevedad posible, o que los propios voluntarios de Trujillo, los que formen, serán los encargados de esa cuestión. Es cierto que en el convenio aparece que el ayuntamiento proporcionaría un espacio público para la habilitación. Yo no llamaría perrera municipal, que es el nombre que se da en el propio convenio, porque así lo marca la legislación, pero un lugar al que ellos mismos han definido como un centro de transición, vamos a llamarlo así, un lugar en el que los perros van a estar el tiempo mínimamente necesario hasta que ellos puedan desplazarse o puedan llevárselos a los centros donde ellos tienen todos los medios para poder darles o prestarles el mejor servicio a estos animales, y por lo tanto se les puso a su disposición unos terrenos municipales que no les parecieron los más adecuados. Uno de los ciudadanos o ciudadanas de Trujillo que colaboran con esta asociación les puso a su disposición otros terrenos que a ellos les parecieron más acordes a la cuestión, que evidentemente tienen que adaptarse, tienen que reunir una serie de requisitos, como se ha dicho aquí, para poder prestar este servicio. Tranquilidad en cuanto al fin que van a tener estos perros, en su inmensa mayoría, la adopción. Ese es el papel que esta asociación juega. Nosotros confiamos plenamente en ello, porque de momento no tenemos otros criterios para no pensar así, pero fundamentalmente la adopción, que como digo son la fórmula que ellos determinan. Y con respecto a las cuantías de las tasas, creo que se lo han explicado al portavoz de Izquierda Unida SIE, ellos reiteraron, y creo que con la palabra centro de transición queda todo bastante suficiente, reiteraron la claridad de que no va a ser un centro donde se pueda dejar animales de manera temporal y luego recogerlo. Ellos mismos manifestaron que para eso hay otras personas, otras empresas, instituciones, lugares públicos que se dedican a ello, pero que no es su intención. Y con respecto al abandono, que es el verdadero problema que hay, hay otras medidas legales que nuestra ordenanza, que son las que imponen sanciones a la persona que abandona un animal.
Importante avance que hacemos en esa cuestión, pues que si ahora tenemos un servicio de recogida de perros, aquellos que tengan chip, pues evidentemente podremos sancionar, mientras que antes de ningún otro modo, puesto que el perro abandonado seguía siendo abandonado, podíamos discernir quién era la persona que lo había abandonado y por lo tanto y ponerle una sanción. Otro de los elementos que tiene que proporcionar el ayuntamiento, si no me equivoco, es un lector de microchip, precisamente para todo ese tipo de cuestiones. Por lo tanto, los 3,20 euros que se pagan de tasa es entendiendo que es a personas a los que se les pueda extraviar el animal y está dentro de los plazos que marca la legislación para que pueda reclamarse si tuviera propietario. Evidentemente nos enfrentamos a un problema que es que no haya propietarios, que habrá personas que incumplan la normativa, no tengan los animales registrados, que registrar los animales no peligrosos es competencia exclusiva del Gobierno de Extremadura, como ha dicho el portavoz del Grupo Socialista. Este ayuntamiento sí tiene un registro de animales peligrosos, que es nuestra competencia. Los animales potencialmente no peligrosos, a través del CHI, están en los registros sanitarios de los servicios veterinarios que dependen del Gobierno de Extremadura, que es su competencia. Si los servicios medioambientales del ayuntamiento estiman que tenemos que tener acceso o algún modo de control sobre ese registro, no hay ningún inconveniente, pero todo lo que sea tener trabajo sobre este ayuntamiento implica la necesidad de personal que sabe usted que en materia de medio ambiente siempre es temporal. Y la respuesta, que creo que se la ha dado mi compañera, pero para que le quede claro sobre los 150 euros y los 63, una cuestión es que el ayuntamiento tenga que dotar, presupuestariamente no tiene nada que ver el convenio, el acuerdo al que nosotros hemos llegado un mínimo con la asociación. Entonces nosotros, para financiar ese convenio, ponemos 150 euros por animal y en la tasa se pone 63 porque se entiende que son situaciones excepcionales que la protectora de animales pueda tener que hacer en algún otro municipio y nosotros, no queriendo que lo que hacemos aquí no pueda hacerse en otro sitio, ponemos esa tasa que evidentemente va a ser mucho menos utilizada porque los medios, por ahora, de la asociación quizás no van a dar respuesta ni van a tener capacidad de dar respuesta a todo un entorno inmediato, a otros ayuntamientos, como se hacía aquí, pero en cualquier caso, por si se diera esa situación de modo puntual, se ha puesto una cantidad para recogerlo, pero evidentemente es una situación meramente excepcional que si los demás municipios tienen algún problema de estas características, pues evidentemente tendrán que resolverlo ellos como lo hemos resuelto nosotros, pero que si de manera, como digo, excepcional hay que hacerlo por parte de la protectora, que eso no suponga un detrimento a las arcas de Trujillo y esos municipios paguen alguna cantidad. Creo que queda suficientemente debatida la cuestión. Se somete a votación la tasa por la prestación del servicio de rescate de perros y otros animales domésticos de la vía pública. ¿Votos a favor? En contra, abstenciones, se aprueba por unanimidad. Cuarto punto orden del día, pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá el procedimiento abierto para contratar la construcción y explotación de varias pistas de pádel en régimen de concesión de obra pública. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno. Se propone a debate y votación la aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares que regirán el procedimiento abierto para contratar la construcción y explotación de varias pistas de pádel en régimen de concesión de obra pública. El segundo acuerdo sería autorizar al alcalde para la firma y llevar a cabo las gestiones y trámites necesarios para su ejecución. En primer lugar, y por aclarar algunas de las cuestiones que se recogen en el pliego, lo que se trata es de aprobar ese pliego que regirá el procedimiento abierto con esa finalidad, ejecutar varias pistas de pádel en nuestra localidad, las cuales vienen siendo demandadas desde hace tiempo por los ciudadanos en aras, a esa promoción del ocio y del deporte que nos corresponde desde los poderes públicos. El objeto del contrato, y así aparece explicitado en el propio pliego de cláusulas administrativas, es la concesión de terrenos municipales para la construcción y explotación de 4 pistas de pádel, una de ellas con gradería, y la ubicación sería en las traseras del campo de fútbol de Julián de García de Guadiana.
En cuanto a las condiciones urbanísticas y la valoración del suelo, aparecen recogidas también tanto en los informes técnicos como en el pliego de condiciones. La descripción de la parcela sería suelo urbano, equipamiento 6.000 metros cuadrados, tal y como se recoge en la certificación catastral. En cuanto a la forma rectangular, construcción tanto de esas pistas de pádel también como los servicios necesarios para la ejecución y desarrollo de la actividad. El importe de la inversión, tal y como aparece recogido en el pliego, sería de 100.000 euros, IVA excluido. Se recoge también el establecimiento de un canon concesional por importe de 1.000 euros, el cual se empezaría a recaudar a partir del primer año de puesta en funcionamiento de estas pistas, con lo cual sería revisable a partir del segundo año, teniendo en cuenta las variaciones que se hubieran producido por parte del índice de precios de consumo en el año inmediatamente anterior a la vigencia de las mismas. En cuanto a la duración de concesión, inicialmente serían 25 años, las cuales serían susceptibles de prórroga hasta un máximo de 40 años. Son algunas de las cuestiones de interés que aparecen recogidas en el pliego de condiciones administrativas, el cual se somete a debate y votación para su aprobación. Se abre un primer turno de intervenciones. Señor Portavoz de Izquierda Unida, SIEX. Gracias, señor alcalde. Bueno, vamos a ver si somos capaces de centrar el tema y de ver qué es lo que vamos a aprobar. Que se va a aprobar, evidentemente. La idea es la siguiente: como no podemos hacer algo, queremos hacer algo, pero como no podemos hacerlo, vamos a decirle a otro que lo haga por nosotros y le vamos a dar la gestión de lo que nosotros no vamos a hacer. Hablando en plata, eso es decir, queremos tener pistas de pádel, pero no tenemos capacidad para hacerlas nosotros por nuestros propios medios. Entonces le vamos a decir a una empresa: haznos las pistas de pádel y quédate con la gestión durante los próximos 25 años. Básicamente eso es lo que nosotros vamos a aprobar hoy aquí, el pliego que rige esas condiciones. La primera cuestión que a nosotros nos plantea es: ¿existe esa necesidad? ¿Necesitamos realmente 4 pistas de pádel? Según nos comentaban en la comisión, sí, hay una demanda creciente de este deporte y parece ser que hay bastante gente que quiere practicar pádel en nuestra ciudad. Podemos coincidir incluso con la idea de lo que se va a hacer, O sea, no estoy diciendo que sea mala opción ante nuestra incapacidad económica, porque es verdad, es decir, no tenemos capacidad económica para hacer esto, pues vamos a buscar soluciones y esta es la solución que se plantea. A nosotros personalmente no nos gusta mucho esta solución. Como idea política no nos gusta. Ahora, entendemos que ante esta situación, pues, este será el remedio. Pero la pregunta ¿es el sitio adecuado? ¿Se está usando esa zona? Nos decían que no. Pero, hombre, aquí hay un club de tiro con arco que usa tradicionalmente esa zona. ¿Se le va a dar una alternativa al club de tiro con arco para que pueda practicar ese deporte o no? Luego después, sobre las condiciones, sobre el pliego de condiciones. Bueno, pues está bien, no nos parece del todo mal, en la medida en que nosotros no arriesgamos casi nada. Es decir, simplemente vamos a arriesgar 25 años en los que la gestión va a estar en manos de otro y no en nuestras manos, pero sí les vamos a poner condiciones de cómo queremos que se gestionen esas pistas de pádel, ¿no? Repito, como idea nosotros no la compartimos inicialmente, pero entendemos que en casos de necesidad no es una mala opción, ¿no? Ahora bien, sí nos gustaría saber, porque puestos en contacto con el club de tiro con arco, pues manifestaban un poco cierta incertidumbre de qué va a pasar con ellos. Es verdad que no es un club demasiado activo, pero sí tienen ciertas reuniones y suelen practicar ese deporte y hasta ahora estaban usándolo ahí, ¿no? Y no sé si si el campo de fútbol de tierra, que es donde se va a ubicar la pista de pádel, tiene en la actualidad uso o no. La verdad es que lo desconozco, ¿no? En todo caso, no nos parece una mala opción, repito, no lo compartimos, pero ante situaciones excepcionales pues no parece una mala opción. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del PSOE. Sí, gracias. La verdad es que, al Grupo Socialista le parece una buena idea. Lo que pasa es que sí nos hubiera gustado que la iniciativa hubiera partido por parte nuestra, por la parte pública, ¿no? Creemos que este tipo de iniciativas el ayuntamiento tiene que decir cosas. Tenemos los terrenos, que son propiedad nuestra, tenemos a nuestros técnicos que pueden desarrollar un proyecto y después yo creo que también el coste de una
una pista de este tipo no creo que ascienda ni mucho menos las 4 pistas a 100.000 euros. Yo creo que en torno a los 25, otros 15 o 20.000 euros puede ser el coste de una construcción de este tipo que hemos visto en alguna otra población cercana a Trujillo, como puede ser Torrecilla de la Tiesa, que me parece que tiene 2 pistas de pádel y que están muy concurridas. En cuanto al lugar donde se va a ubicar, nosotros consideramos que teníamos que intentar regularizar este tipo de actividades todas o concentrarlas en un mismo lugar. Sería lo idóneo. Entendemos también, y nosotros así lo pusimos de manifiesto en la reunión previa que mantuvimos, que cerca del campo de fútbol de césped artificial tenemos también una buena zona, pero que no reúne las condiciones urbanísticas, parece ser, para poder desarrollarlo allí. Pero tenemos que tender a unificar todo este tipo de infraestructura en un mismo sitio, pues yo creo que eso es importante. No sé si se puede poner en el convenio, se puede exigir en el convenio, bueno, pues el derecho, que no se reserve el derecho de admisión para que haya más participación. Y otra cosa que también podíamos intentar de sacar a la empresa que es concesionaria de la misma, bueno, pues el que creen una escuela de pádel para niños, que se podría unir a las escuelas que tiene este ayuntamiento en diversos deportes. Siempre que hemos ido a hablar de pádel hemos visto como un deporte de élite. Parece ser que no es así. Y yo creo que tenemos que tender, desde el propio ayuntamiento tiene que poner las pautas necesarias para que no se convierta en un deporte de élite, sino que sea un deporte que puedan practicar todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que quieran, ¿no? Que no sea el motivo de no poder hacer este tipo de deporte sea el económico. Y se nos viene también a la cabeza, ahora que estamos hablando de pistas de pádel, bueno, pues la situación en la que se encuentran las pistas de tenis que están cercanas al pabellón. Yo creo que se encuentra en un estado, yo diría que lamentable, impracticable y muy peligrosa, según hemos podido saber por gente que practica allí el tenis. Y el tenis ha sido un deporte de referencia en Trujillo durante mucho tiempo. Yo creo que por parte de la Concejalía de Deporte teníamos que intentar hacer una pequeña actuación para condicionar esas pistas. Hablaba el portavoz de Izquierda Unida del tiro con arco. Queremos recordar también que allí se hizo una intervención en este mismo campo de fútbol de unos jóvenes que prepararon allí como un pequeño circuito para bicicletas. No sé si era ahí o era un poquito más atrás, ¿no? Vale. No teníamos conocimiento si era ahí dentro o tal, y era por saberlo, ¿no? En cualquier caso, yo creo que había que dar también alguna solución o un lugar donde puedan practicar el tiro con arco, aunque sea un deporte minoritario también. Nada más y muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, yo creo que felicitarnos porque vamos a poder contar en un plazo coherente de tiempo, lo que las propias tiempos legales marquen, con unas pistas de pádel en nuestra ciudad. Cuestión que yo creo que no es baladí, puesto que no somos nosotros, ninguno de los que estamos aquí, los que decidimos qué deportes están de moda o no están de moda o practica más o menos gente. Lo que es una realidad es que una inmensa mayoría de municipios de esta comunidad autónoma, igual que del resto de España, van contando ya con pistas de pádel. Era una reivindicación, y respondo al portavoz de Izquierda Unida así, es que comentaba, hay una demanda de estas actividades en nuestra ciudad, hay una demanda. Y no solo hay una demanda, sino que hay otra cuestión que yo creo importante, que hay un interés empresarial muy elevado por establecer unas pistas de pádel en nuestra ciudad, puesto que se ve que en otros lugares donde se han establecido son rentables económicamente, y eso es porque hay una práctica elevada de este deporte. A nosotros nos hubiera gustado también poderlas hacer con fondos propios, y a nosotros nos hubiera gustado contar con unos espacios, por decirlo de algún modo, urbanísticos en los que poder ir concentrando todas las instalaciones deportivas, porque esa es una cuestión que yo creo que pone de manifiesto lo mal que se han hecho las cosas en esa materia aquí, porque tenemos diversas instalaciones deportivas, algunas antiguas, algunas obsoletas, algunas en mal estado, pero las tenemos dispersas en diversas zonas, con lo cual eso tiene un problema no solo para la práctica del deporte y para los deportistas y para las personas que lo practican, sino también que tiene un coste muy elevado para el ayuntamiento, porque necesitamos de mucho personal para tener abiertas todas las instalaciones al mismo tiempo, mientras que si
las instalaciones estuvieran todas concentradas en una determinada zona, pues hubiera sido posible el que con menor número de personal por parte del Ayuntamiento todas las instalaciones estuvieran a disposición de los ciudadanos y ciudadanas de Trujillo. Claro, el tiempo económico de ahora y el tiempo social de ahora no es el tiempo económico y social de hace mucho tiempo. Lo primero de todo, nuestras normas urbanísticas nos impiden delimitar, por lo menos de cara al futuro, para el que se siente en el gobierno de esta ciudad en los próximos años, y por lo menos de momento, nos impide delimitar una zona deportiva que yo creo que, pues nos obligaría a la no tener, es decir, al no tener que seguir repartiendo instalaciones deportivas por diversas zonas de la ciudad. Y ha sido idea de este equipo de gobierno, y así le hemos barajado, el incluso hacer diferentes transacciones urbanísticas para dotar a Trujillo y a la mayor parte posible de población. No olvidemos que Trujillo no solo es el núcleo urbano de Trujillo, sino que contamos con otros 4 núcleos de población, 3 de ellos muy alejados del casco urbano, como son Huertas de la Magdalena, Belén y Pago de San Clemente, y uno, que además es donde se concentra un mayor número de población, que es Huertas de Ánima, pues acercar lo más posible esos servicios deportivos para que la práctica de ellos fuera común, aún manteniendo, como pueda ser un pabellón que ya está construido en Huerta u otros elementos deportivos que haya en diferentes lugares. Pero es cierto que ni la situación urbanística del municipio ni la situación económica nos permite ir hacia esa futura ubicación o hacia esa cuestión. Y le planteo unos terrenos, todo el sector que se encuentra en la margen izquierda, según se baja, de la antigua avenida Coronación, ahora avenida Reina María Cristina. Claro, toda esa unidad de actuación que se encuentra ya a desarrollar, todos esos APUs son los actos para urbanizar que se encuentran ahí, que además no son de muchos propietarios, que tienen unos niveles de edificabilidad bastante bajos. Pues se podía haber planteado la posibilidad en otros momentos urbanísticos de permutarlos con los actuales terrenos donde está la piscina pública de Trujillo, el pabellón, y haber construido una ciudad deportiva en esas instalaciones que además hubiera servido de uso común para Trujillo y para Huertas de Ánimas, que, como digo, es donde más se concentra más población. Pero ni la situación urbanística ni la situación económica pues permite que esas cuestiones se puedan acometer. Y lo que queremos es dar respuesta a una demanda ciudadana que hay de la práctica de este deporte, que se ha popularizado, aunque empezara siendo un deporte de élite, como usted ha dicho, se ha popularizado de manera muy importante, y darle respuesta también a una intención empresarial que hay en la ciudad por parte de ciudadanos de Trujillo que han venido a interesarse, que nos han pedido la cesión de terreno, y de empresarios de diversa índole que han venido al ayuntamiento con la intención de establecer esta actividad, porque eso al final prestaremos un servicio y estaremos generando riqueza y empleo. Y eso es lo que se ha hecho. Se barajaron varias opciones, como pudieran ser los terrenos a los que usted ha hecho referencia, por lógica, cercanos al campo de césped artificial, pero ahí hay varias cuestiones. Unos problemas urbanísticos que usted conoce de sobra, que alargarían demasiado el proceso, y no solo eso, sino que además aquellos terrenos se encuentran sobre un antiguo cauce y una charca que se ha desecado con material orgánico. Hay problemas ya en el propio campo de césped artificial, el concejal de obras se lo puede ratificar, ustedes también son concejalos de la cuestión, se hunde porque es una obra costosa y no estimamos que esos terrenos fueran los más convenientes. Y por lo tanto se decidió la ubicación porque está al lado de otra instalación deportiva, que hay una persona que se encarga del mantenimiento. Usted mismo en un pleno planteó también esa cuestión, se barajó la opción de usar los terrenos del campo de tierra que hay detrás del campo municipal Julián García de Guadiana. Esos terrenos son usados por el club de tiro con arco, que evidentemente desde la Concejalía de Deportes se ha hablado con ellos. Durante el invierno ellos utilizan los pabellones municipales para la práctica de este deporte, y evidentemente cuando esto sea una realidad y no puedan practicar ahí, se les ofrecerá una alternativa, como pueda ser en el campo de fútbol 7 que hay cerca que está en las inmediaciones del campo de césped artificial. Por lo tanto, yo creo que nosotros utilizamos una fórmula que es solucionar un problema. El portavoz del PSOE decía en días pasados en una rueda de prensa que a nosotros los ciudadanos nos habían elegido para solucionar el problema. Solucionamos los que podemos, evidentemente. Otras cuestiones son más difíciles, pero solucionamos los que podemos. Y esto es encontrar la fórmula para que los ciudadanos tengan un servicio sin que cueste un dinero importante al ayuntamiento. Y además generando riqueza y empleo.
¿La cuantía le parece mucho? Hombre, después de... No es que yo sea experto en pistas de pádel ni en construcción, evidentemente de eso sabe usted bastante más que yo, pero después de escuchar a mucha gente, hay un precio mínimo para pistas de pádel que son unos 12.000 euros aproximadamente, y un precio máximo que anda entre los 18 y 20.000 euros, dependiendo de la calidad que haya, etcétera, etcétera. Y esos son los precios que nosotros hemos barajado. Además, se va a adecuar no solo de unas pistas de pádel, sino también de un graderío y unos servicios necesarios, puedan ser almacenes, aseos, todo ese tipo de cuestiones, para que se preste unos servicios básicos y dignos en las instalaciones. Y esa es la cuestión. O sea, eso es lo que se ha planteado. Creemos que el pliego no tiene mucho más. Habrá, una vez que se adjudique, que sentarse con los adjudicatarios y fijar una serie de cuestiones, como pueda ser el ayuntamiento firmará un convenio para que haya unas horas de actividades con un menor coste, etcétera, etcétera. Y si en Torrecillas de la Tiesa, como usted ha dicho, con 1.000 habitantes tienen 2 pistas de pádel, pues qué mínimo que con 10.000 habitantes tengamos 4. Yo creo que lo demás hubiera sido excesivo, ¿no? Y yo lo que espero es que esto sea una realidad lo antes posible, que Trujillo cuente con pistas de pádel, que los ciudadanos de Trujillo no tengan que desplazarse a otros municipios a hacerlo, y que todas aquellas personas que lo tengan a bien, bueno, pues puedan practicarlo en la ciudad. Se hará un concurso, se presentarán todo tipo de empresas pertinentes que así lo estimen, y bueno, pues la que ofrezca mejores condiciones se la adjudicará y será bueno, pues la que a partir de un futuro lo más cercano posible empiece a gestionar estas pistas de pádel. Comprendo la postura del portavoz de Izquierda Unida SIE, que dentro de su filosofía política, siempre dentro de su coherencia, pues no está a favor nunca de la concesión de servicios públicos, pero también dentro de su coherencia pues entiende que en la situación económica que estamos pues tengamos que recurrir a esta fórmula que, como digo, para nosotros hubiera sido más fácil tener dinero en el ayuntamiento y a lo mejor pues incluso ya estarían hechas las pistas de pádel, pero la realidad es la que se abre un segundo turno de intervenciones. Señor portavoz de Izquierda Unida, así es. Sí, gracias, señor alcalde. Comparto, y además me alegra poder que haya sido usted quien haya intervenido para poder, en el diálogo, pues comparto, francamente, gran parte de sus reflexiones y de su intervención, ¿no? Sin embargo, me planteo, son 25 años, ¿no? ¿Significa esto que vamos a apostar por esa zona como la zona del desarrollo deportivo para Trujillo, puesto que vamos a hipotecar 25 años de práctica de pádel en esa zona, ¿no? Si usted nos ha hecho una reflexión muy buena, muy interesante, que comparto, sobre cómo debería de ser la estructura deportiva de nuestra ciudad, ¿no? Y coincidimos plenamente, creemos que esa sería la zona, ¿no? Y que se tenía que haber actuado así, además, haber permutado esos terrenos, porque ahí el coeficiente de edificabilidad es muy bajo, ¿no? Coincido plenamente. Ahora, ¿esto significa que el haber optado por esta zona, vamos a hacer de esa zona la zona de desarrollo deportivo de nuestra ciudad, o vamos a seguir jugando con parches? Ahora hacemos pero dentro... Porque si no vamos a cometer el mismo error que han cometido los anteriores, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Sobre el pliego que nos presentan, un par de reflexiones. Hay la cláusula 19ª, hay un apartado, el apartado 6º, que habla de la hipoteca de la concesión. Yo entiendo que esto debe ser algo legal y un precepto legal, pero es que es duro, o sea, que se pueda hipotecar el bien por parte del concesionario. Claro, también es verdad que te dicen 5 años antes de que termine el plazo debe estar libre de cargas, ¿no? Pero hombre, le cedemos el terreno y encima le posibilitamos que pueda hipotecarse. Madre mía, ¿no? O sea, el riesgo, es verdad que la empresa va con riesgo y ventura, pero le ponemos demasiadas facilidades, ¿no? Y sobre la valoración que se va a hacer a la opción que se elija, hemos puesto 100 puntos, 60 puntos por el informe económico o por la cuantía económica, que no me parece mal, y 40 puntos por el técnico. Quizás hubiera estado mejor, más equilibrado, ¿no? Y haber no solo apostado por la vía económica, sino también algo más por la vía técnica, en la medida en que también podamos decidir nosotros en aspectos técnicos, ¿no? Es decir, no guardar solo el aspecto económico, que me parece correcto, pero creemos que tenemos expertos y técnicos en deporte que pueden decidir y pueden decir cosas al respecto, y haber sumado más, no solo 40 puntos. Por aclarar, a cada empresa que quiera participar de esta concesión le vamos a evaluar con 100 puntos. 60 puntos van a estar relacionados con aspectos económicos y 40 con aspectos técnicos. Nuestra propuesta sería aumentar un poquito más los aspectos técnicos. No solo 60 puntos para lo económico, bajar a 50 y equilibrar 50-50, porque creemos que nuestros técnicos en deporte pueden decidir y pueden tener opinión al respecto de las condiciones técnicas. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, brevemente, bueno, pues indicarle de alguna manera si
se va a tener en cuenta o se va a valorar las propuestas económicas que puedan partir por parte de los propios trujillanos. Es decir, este tipo de concesiones evidentemente participarán empresas porque son abiertas a todo el mundo, ¿no? Pero no sé en qué sentido, de qué manera podíamos intentar, de alguna manera, que haya una valoración por ser una iniciativa quizás pues, que parta de los propios ciudadanos de Trujillo. Todos sabemos cómo estamos, sabemos que también que vamos a intentar sacar lo mejor posible, hacerlo lo mejor posible, pero que de alguna manera también se dé esa participación al entramado empresarial trujillano para que bueno pueda optar de alguna manera, quizás con menos recursos, pero que también puedan tener opciones a ello, ¿no? En cuanto al tema que estábamos hablando sobre la situación en la que se van a realizar estas pistas de pádel, evidentemente es el lugar con que ahora mismo el Ayuntamiento se encuentra mejor situación para poder hacerlo y hacerlo rápido, pero también eso nos da un sentido de cuál es el modelo de ciudad que queremos, ¿no? Lo que estaba comentando, el hecho de centralizar todas las infraestructuras deportivas en un lugar, la zona que había comentado me parece un lugar estupendo, la unión entre Huertas de Ánimas con Trujillo me parece un lugar estupendo, que hay una gran cantidad de terreno muy bueno para ello y muy accesible. Pero bueno, como vamos a hacer ahora esta postura, lo próximo que se haga que buscaremos otro terreno similar en un otro sitio distinto para ejercitarlo. Yo creo que eso dice mucho también de lo que queremos de Trujillo y es importante. Nada más y muchas gracias. Empezando por el final, yo creo que hemos coincidido todos en una cuestión y al final eso es lo importante, ¿no? Y es de la necesidad de un nuevo plan urbanístico, que nosotros tanto demandamos desde la oposición, una de las primeras cosas que nos pusimos a trabajar y, gracias a Dios, hoy en fase de licitación, con más o menos dinero, que el portavoz del Grupo Socialista me comentaba en algún momento, Alberto, eso es poco dinero para redactar el plan, pero vamos a redactar un nuevo plan. En los tiempos en los que corren hemos sido el único municipio este año al que se le ha concedido de momento esa virtud, y eso es fundamental y básico. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene Trujillo, siempre lo dije en la oposición y lo mantengo, lo que pasa es que a uno le toca gobernar, los tiempos en que le toca gobernar y le tocan las circunstancias que le tocan. Y de verdad, yo sé, la crítica, la sensación, tanto de la oposición como el ciudadano en la calle, no se cambia nada, pero no es tan sencillo cambiar algo que durante 30 años se ha venido haciendo, y es que no ha habido un criterio a la hora de crear ciudad. Siempre lo dije, se practicó la política urbanística, por decirlo de algún modo, si me permite la expresión de un donut, se vació el centro y la ciudad creció hacia todas las direcciones, sin un control, sin pensar que en un futuro habría que prestar servicios, sin pensar en un futuro que habría que contar con determinadas instalaciones, etcétera, etcétera. Hoy, a la 1:30 de la tarde, recibirá un grupo de vecinos de una determinada zona de la ciudad que se han ido a vivir a esa zona hace escasamente un tiempo y me preguntan que tienen problemas con un cebadero cercano. Y en un correo electrónico que me mandan me dicen, la pregunta que ya le hago es, ¿era esta la mejor ubicación para haber construido estas viviendas? Pues tal vez no. Pues tal vez no, pero ya no tiene solución. Y es un problema que ahora nosotros tenemos que solucionar en la medida de nuestras posibilidades. A la pregunta de si se hacen más instalaciones deportivas, tienen que ir en la zona del campo de fútbol Julián García de Guadiana, ¿interés de este equipo de gobierno? No. Para nosotros esa no es la zona. Y le digo más, ¿tendrían que ir todas las instalaciones deportivas en las zonas aledañas al campo de césped artificial? ¿Intención de este equipo de gobierno? No, porque esos terrenos, a nuestro punto de vista, no reúnen las condiciones técnicas necesarias para que se pueda seguir construyendo ahí. Otra cuestión es que lo que nos han enseñado a todos en esta tierra, uno tiene que hacer el efecto con los mimbres que le dan. Y estos son los mimbres que yo tengo para hacer este efecto. Por lo tanto, hago lo que humanamente puedo. Lo que no se me puede pedir es una ciudad deportiva, pero no tengo terrenos para hacerlo, ni en la situación económica. ¿Usted cree que si en el 2003, 2002, en pleno boom inmobiliario, quien se sentaba aquí hubiera tenido la idea que ahora todos tenemos de haber pensado en aquellos terrenos a los que hacemos referencia para hacer unas instalaciones deportivas, no estaríamos ahora mucho mejor todos? Pues sí, pero como no lo pensaron, ahora tenemos lo que tenemos. Y los ciudadanos de Trujillo quieren jugar al pádel y tienen el mismo derecho que el resto de ciudadanos de otros lugares. ¿No hay otros terrenos? Pues esto es lo que hay que hacer. Y a esta corporación municipal y al alcalde de Trujillo le hubiera gustado hacer una piscina municipal nueva en el lugar en el que le he comentado, y se barajó la posibilidad de haber invertido ese dinero en hacer unas piscinas nuevas, con 2 vasos, con 3 vasos, haber hecho un esfuerzo económico superior si era necesario, pero que dieran respuesta a los ciudadanos de Huertas de Ánimas y a los ciudadanos de Trujillo. Pero la realidad es que los ciudadanos de Trujillo llegaba el verano del 2012 y en la piscina que teníamos no podían bañarse.
Y tuvimos que hacer lo que humanamente pudimos para que siguieran teniendo ese servicio. De verdad que yo sé lo que la gente está pasando y lo que el ciudadano siente. Y lo que siente la oposición. Y sé que ustedes, fíjese lo que voy a decir, y sé que ustedes no se alegran de que pasen cosas negativas en la ciudad ni que salgan cosas mal, que le salen mal a este equipo de gobierno, porque sé que quisieran que las cosas salieran mejor. Sé que en el corto recorrido político, porque también me he sentado en la oposición, se puede pensar, bueno, pues nada, aquí tenemos una oportunidad, pero sé que de fondo ustedes piensan como yo en el bien de esta ciudad, y como piensan en el bien de esta ciudad, piensan que las cosas se podrían hacer de diferente manera. Ahora vamos a tener una oportunidad y yo no les voy a excluir a ustedes de la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Yo quiero que la comisión de urbanismo de este ayuntamiento, de la que usted, de la oposición, forma parte, sea la que dictamine el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Porque ese no es el plan ni de Alberto Casero ni del PP. Es el plan de Trujillo. Y ustedes son tan Trujillo como lo soy yo, como lo es este equipo de gobierno. Por lo tanto, ahora es el momento de que digamos, esos terrenos a los que estamos haciendo referencia tienen que ser de tal uso, tendremos que sentarnos con los propietarios, verlo, hablarlo, y tienen que ser de un determinado uso, porque si todos coincidimos que ese es un buen lugar para hacer unas instalaciones deportivas, tiene que serlo. Para que las haga este equipo de gobierno, si las cosas de aquí al 2015 mejoraran lo suficiente para poder hacer esas instalaciones, o para el que venga después de nosotros, que por lo menos se encuentre con las manos libres para poder hacer determinadas cosas. No que ahora estamos absolutamente, y ustedes mismos lo reconocen, en una situación de tremenda precariedad urbanística, además de la situación económica que ustedes mismos ven, que tenemos que recurrir a la financiación privada para poder hacer 4 pistas de pádel. Y esa es la realidad, y esa es la situación que hay en el municipio, y esa es la cuestión a la que realmente nos enfrentamos. Por lo tanto, ¿dónde tienen que ser los futuros terrenos deportivos? Pues donde todos los que nos sentamos aquí, que representamos al pueblo de Trujillo por encima de ideologías, de sentimientos y de principios, decidamos. Y todos por fin coincidimos en que no se puede seguir haciendo la política que se ha hecho hasta ahora de una instalación aquí, otra allí, otra aquí, otra allí, otra allí, otra aquí. Ustedes también son conocedores que es intención de este equipo de gobierno, a la mayor brevedad posible, en trasladar todos los servicios sociales, todos los colectivos que se dedican a ello, a las antiguas instalaciones del centro de salud. Y para ello se está trabajando y para ello se está haciendo con fondos propios una inversión importante para que todo lo que es la cuestión social esté centralizada en un lugar. Y tenemos que trabajar para que, de cara al futuro, evidentemente, esta ciudad tenga otro modelo de crecimiento. Y no somos quizás nosotros más listos que los anteriores, fíjese también lo que digo, no somos nosotros quizás más listos que los anteriores. Simplemente las circunstancias nos están obligando a pensar más de lo que se pensaba antes. Como se suele decir, cuando hay dinero, pues todo pasa, incluso para la propia ciudadanía. Ahora hasta la propia ciudadanía examina todo lo que hacemos todos y cada uno de nosotros con lupa, y por lo tanto nuestra dedicación quizás está siendo bastante superior a cualquier cuestión, y eso es lo que nosotros intentamos hacer. Por eso, fundamental el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Sobre la cuestión que me planteaba el portavoz de Izquierda Unida sobre la hipoteca de los terrenos. Es una cuestión legal que la ley de contratos del sector público permite, ¿no? El secretario hacía referencia me decía los propios artículos, es indiferente. Es decir, es una de las fórmulas de financiación que se permiten al empresario. Lo que sí es cierto es que 5 años antes de la finalización de la concesión los terrenos tienen que estar libres de carga porque revertirán en el ayuntamiento. Y evidentemente, bueno, pues yo creo que les he respondido todas las cuestiones que se han planteado. Es lo que tenemos por delante, y lo que tenemos por delante ahora unas instalaciones de pádel. Pero es cierto, no necesitamos un nuevo pabellón municipal en Trujillo por el que tenemos no están las mejores condiciones. Quizás sí, pero ¿dónde están esos terrenos? Y podría hacer una larga retahíla de problemas que tenemos y que les avanzo. El sábado por la tarde visitaba con uno de los concejales el cementerio municipal. Tenemos un problema serio con el espacio en el cementerio municipal. Quedan escasamente de venta libre, no llegará a los 50-60 nichos. Y con las normas urbanísticas que tenemos, no se puede construir ningún nicho más en el cementerio. Y no se construye un cementerio de la noche a la mañana, también se lo digo, y tiene un coste económico importante. Así que, es decir, las dificultades son muchas, pero poco a poco tendremos que ir diciéndolo. Se está intentando trabajar en esa cuestión y se está intentando trabajar en esa cuestión, porque ya veo la cara de los medios de comunicación que evidentemente dicen ya tenemos noticias, y luego alarma social. Se está trabajando en esa cuestión, evidentemente, en recuperar nichos que ya han pasado el tiempo de propiedad y ponerlos al uso. Pero también digo una cosa,
que nos dicen las propias compañías que venden los nichos. Cuando a la gente le enseñan un nicho viejo, dice: yo ahí, si está enterrado alguien, no quiero que se entierre nadie en mi familia. Entonces, claro, el problema urbanístico de la ciudad, y eso lo decía el otro día en la rueda de prensa de presentación del plan urbanístico, es más serio de lo que parece. Lo que pasa es que, como el plan urbanístico es algo intangible, que el ciudadano no ve, que el ciudadano no percibe que sea ninguna obra, no se valora, pero es fundamental que a lo largo de este año se acabe la fase de licitación, empecemos a trabajar sobre ello, y es una cuestión a largo plazo. Yo lo sé que no vamos a hacer el plan, se nos va a hacer largo, pero yo ahí pediría un esfuerzo a todos los grupos para que trabajemos con rapidez, porque la ciudad, no solo en materia deportiva, sino en otros muchos, se enfrenta a serios problemas, porque evidentemente, vuelvo a repetirlo, y aquí soy bueno políticamente, porque quizás los que hubo antes no preocupaban o no se pensaba que esto fuera a suceder, y al final suceden las cosas, ¿no? Y esa es la realidad que tenemos. Y las pistas de pádel se hacen allí porque no hay otro espacio, pero no es el sitio donde más le gusta a este equipo de gobierno. Se somete a votación el pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá el procedimiento abierto para contratar la construcción y explotación de varias pistas de pádel en régimen de concesión de obra pública. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Mayoría. Quinto punto del orden del día: proyecto de obras de acondicionamiento y mejora del camino del Cordel de Santa Catalina en el término municipal de Trujillo. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno. Se somete a debate y a votación el siguiente acuerdo: la cesión de los terrenos públicos necesarios para el desarrollo de las obras de acondicionamiento y mejora del denominado Cordel de Santa Catalina durante el tiempo que éstas duren. El plazo de ejecución previsto será de 4 meses desde el levantamiento del acta de replanteo, y asimismo la remisión del acuerdo a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía a través del Servicio de Infraestructuras Rurales, el cual solicita dicha cesión. Asimismo, corresponde, tal y como requieren desde la Consejería, el acuerdo de ejecución de las obras que se reflejan en el proyecto técnico, la puesta a disposición del Servicio de Infraestructuras Rurales de los terrenos citados en dicho proyecto técnico y aquellos de titularidad pública que sean necesarios para acometer las obras de ejecución, así como también que el Ayuntamiento asume el compromiso de recibir y mantener las obras una vez que se hubieran terminado. Por poner antecedentes y explicar a qué se refiere este proyecto técnico, como antecedente, el pasado 3 de diciembre del 2012 la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía adjudica en un procedimiento estas obras, este proyecto técnico que se requiere del Cordel de Santa Catalina, a una empresa. Este proyecto técnico consiste en el acondicionamiento y mejora, como decía en la lectura, del camino Cordel denominado Santa Catalina, ubicado en el término municipal de Trujillo. El objeto del proyecto no es ni más ni menos que mejorar fundamentalmente el trazado del camino de dicho cordel, ampliando la anchura del rodaje mínimo a 5 metros, mejorar también el drenaje y el firme y, sobre todo, facilitar el acceso con vehículos por dicha vía, así como también el acceso no solamente de vehículos, sino también de personas, de transeúntes, en todo aquel término que, para que todos nos entiendan, es ese camino que une y comunica Huertas de Ánimas con la zona norte de Trujillo. Se abre un primer turno de intervenciones. Señor portavoz de Izquierda Unida, sí. Gracias, señor alcalde. Bueno, poco más, alegrarnos de que una inversión más venga a nuestra ciudad. Es verdad que se trata de actuar sobre un cordel. Todos sabemos cómo están los cordeles actualmente y la legislación tan dura que existía sobre ellos, pero que al final de dureza no tiene nada, y nos hemos cargado caminos, cordeles y todo lo demás, ¿no? Esperemos que la seriedad a partir de ahora pues esté como valor en alza y podamos actuar sobre los cordeles como se debe hacer, ¿no? Nosotros ya le propusimos en alguna ocasión que entendíamos que Trujillo tiene una cantidad de caminos y cordeles que tienen que hacerse, tienen que ponerse en valor como recurso turístico. Entendemos que por nuestra ciudad circundan un montón de caminos que, puestos en valor como recursos turísticos, podría ser una fuente de ingresos notable para nuestra ciudad. No entendemos este tipo de actuaciones que últimamente se llevan a cabo de adecentar los cordeles para que puedan circular vehículos sobre ellos, ¿no? Entendemos que los cordeles están para otra cosa e históricamente han estado para otra cosa, ¿no? Para que circularan por ellos pues el ganado, era su filosofía inicial, ¿no? Y al final nos estamos viendo actuaciones en algunos cordeles que son auténticas tropelías, ¿no? Pero si esa es la filosofía con la que se pretende trabajar, pues a por ello, ¿no?
Nuestra idea va más en recuperar los caminos y los cordeles como, repito, recurso turístico, y Portugal tiene mucho que decirnos. Hay muchos municipios portugueses donde esto se ha estado haciendo y basta con visitar Peña García, por ejemplo, un pequeño municipio que tiene una recuperación de caminos excelentes, ¿no? Ya también en algún pleno nosotros les proponíamos que a la hora de recuperar caminos y cordeles se tuvieran en cuenta las paredes de piedra como recurso interesante, ¿no? Pero en este caso, repito, simplemente es una actuación de una gran empresa sobre un cordel que nos parece bien. Lo lógico sería pedir que la empresa fuera trujillana o que al menos pudiera contratar a gente de la ciudad para esa acometida. Sabemos que no está en nuestras manos, pero encima de la mesa se lo ponemos por si puede hacer algo al respecto, ¿no? Y alegrarnos de que inversiones y actuaciones pues puedan venir a nuestra ciudad. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Poco más también que argumentar, ¿no? Creemos que es un beneficio importante para los vecinos de Trujillo. El camino que comprende, para que la gente se entere, desde donde está el Matadero Viejo hasta alcanzar la carretera de Plasencia, donde está la Charca Nápoles, si no recuerdo mal. Yo creo que es un camino importante para los ciudadanos que lo utilizan para pasear también, para acceder a la finca. Y quizás lo más llamativo, quizás lo mejor, ¿no? El hecho de que esos vecinos que viven en ese cordel, que todos los días están tragando polvo o barro, bueno, pues que puedan tener un acceso digno a las viviendas que allí hay. Congratularnos con este proyecto, evidentemente, y bueno, pues instarles a ustedes que sigan exigiendo a la Junta de Extremadura el arreglo de la multitud de caminos que tenemos y sobre todo los que utilizan nuestros propios ganaderos para acceder a la finca, que es el sitio de trabajo y que es importante. Nada más y muchas gracias. Entiendo que no va a haber un segundo turno de intervenciones. Contesto además así una pregunta que anteriormente se quedó en el tintero, que hacía referencia al portavoz del PSOE en la cuestión de las pistas de pádel, que has vuelto a hacer referencia al portavoz de Izquierda Unida, que es la trujillanidad de las empresas que realicen las obras. Ya quisiera este equipo de gobierno que solo pudieran presentarse, por ejemplo, empresas de Trujillo, pero es que pues igual que cuando hay un puesto de trabajo y ustedes nos han dicho, si es que no podemos legalmente, aquí está el secretario que se lo puede certificar, ni siquiera como requisito valorable, no les hablo ya de excluyente. La Constitución española tiene un artículo que es la igualdad de todos los españoles ante la ley, con lo cual tan español y tantos derechos tiene la persona que viene de Gerona como el que vive a 1 metro del ayuntamiento. Es decir, esa es la realidad legal y esa es la realidad a la que nos obliga toda serie de contratos que se hacen con la administración pública. Vuelvo a repetirles que ni tan siquiera como requisito valorable. Otra cuestión es que nosotros confiamos en la grandeza de las empresas de Trujillo y las invitamos a que se presenten, porque creemos que tienen la misma fuerza que cualquier otra empresa para realizar cualquiera de estas obras que se van a ir sucediendo en el tiempo en nuestra ciudad. Saben que va a salir ahora esta obra de arreglo del cordel de Santa Catalina, que era una propuesta además que nosotros llevamos en nuestro programa electoral como vía verde, como uno de los pulmones, una de las zonas de expansión lúdica de la ciudad. Decía el portavoz de Izquierda Unida que no entendía por qué el acceso de vehículos. Sí, en el siglo XII, cuando se hicieron los cordeles, no había vehículos, había caballos y se hacían para caballería, decían los propios textos que hay en el ayuntamiento, y ahora la gente va a trabajar a las fincas en vehículos. Yo le entiendo, si yo sé lo que usted quiere decir, y nosotros también, cuando llega este tipo de subvenciones, solo las asocias al paseo que nosotros damos, pero es que hay una realidad también de ciudadanos y ciudadanas que trabajan en sus pequeñas explotaciones rurales y vienen a demandarnos arreglos para el acceso a esa finca. Otra cuestión es, y ahí sí coincido con usted, y de verdad créame que ayer mismo lo pensaba, la necesidad que hay de que el ciudadano respete la obra que se hace. Es decir, lo que no puede ser es que se arregle un cordel, y una cosa es que el ciudadano que entra con su coche, con su vehículo para acceder a su explotación, no provoca un daño grave sobre ese firme, pero sí que es cierto que luego se cometen por parte de la gente determinadas tropelías que al final acaban destrozando los caminos, el acceso de camiones, el acceso de maquinaria pesada. Es decir, utilizan esas vías que no tienen ese fin como vías normales de circulación, y ese evidentemente no es el objetivo que tiene el arreglo de estos caminos. Alegrarnos que la petición que se hizo por parte de la Concejalía de Obras y de Medio Ambiente del arreglo de varios caminos tiene una primera respuesta, que es esta, una inversión de cerca de 300.000 euros en la adaptación de casi 4 kilómetros que circundan la ciudad. Se trabajaron y se presentaron más proyectos,
Saben ustedes que hay una partida de más de 50 millones de euros en la Consejería para esta cuestión, y nosotros vamos a seguir peleando porque no solo sea este camino, sino porque sean más caminos de los que se han pedido los que alcancen este objetivo. Y siempre con una premisa que yo parto de usted: no es partidario tampoco este equipo de gobierno de que los caminos rurales se alquitranen, se encementen, etcétera, etcétera. El camino rural es un camino rural. Cierto es que también es norma de la Consejería desde hace varios años el no aceptar el alquitranado o encementado de camino y simplemente acudir a los métodos tradicionales de su puesta en valor. Es cierto que en este proyecto, si usted lo ha analizado, hay tramos en los que va a ir otro tipo de material, pero precisamente porque hay viviendas, porque son tramos que han pasado de ser rústicos a ser urbanos, y ya que hacemos una obra, pues se pidió que evidentemente para las viviendas ya lo más correcto era tener otro tipo de elementos, de firme, y eso es lo que yo creo que sobre esta cuestión podemos decir. Si consideramos un turno de intervenciones, pues se somete a votación el proyecto de obras de acondicionamiento y mejora del camino del Cordel de Santa Catalina en el término municipal de Trujillo. ¿Votos a favor? En contra, abstenciones, por unanimidad. Siguiente punto del orden del día: decretos y resoluciones de alcaldía que están a su disposición. Siguiente punto del orden del día: mociones y asuntos de urgencia. Señor portavoz de Izquierda Unida, sí, ¿algún asunto de urgencia? Señor portavoz del Grupo Socialista, ¿algún asunto de urgencia? Señora portavoz del equipo de gobierno, ¿algún asunto de urgencia? Sí. Se somete a debate y votación en esta sesión plenaria. Pues saben que hace un par de plenos iniciamos el expediente de cesión de la denominada Calleja de los Perales, expediente en el cual queda perfectamente identificado el bien, que era de titularidad municipal, y nos corresponde ahora pues la aprobación de ese cambio de titularidad a favor de la excelentísima Diputación Provincial de Cáceres para que puedan iniciar la ejecución de las obras. ¿Se entiende la urgencia? ¿Algún asunto sobre la urgencia? Se vota la urgencia primero, si no me equivoco. ¿Votos a favor de la urgencia del asunto? Unanimidad. Por lo tanto, se abre un primer turno de intervenciones. Señor portavoz de Izquierda Unida, sí. No hay intervención. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, brevemente. Aunque ya vino a pleno, por supuesto, pero sí que, y yo me consta de que lo tienen en la cabeza, de que se cuente con los vecinos y asociaciones de Huerta a la hora del desarrollo del proyecto, inclusive también, bueno, pues con los grupos políticos de la oposición, por si podemos aportar algo. Nada más y muchas gracias. Entiendo que no, esto simplemente es el trámite final de ceder la carretera de los Perales a la Diputación para que las obras puedan empezar a la mayor brevedad posible. Entiendo que no hay mucho más que decir. Sometemos a votación la cesión, la nominación, ¿cómo es? Novación subjetiva. Cambio de titularidad. Novación subjetiva de la Calleja de los Perales a la Diputación Provincial de Cáceres para su arreglo. ¿Votos a favor? En contra, abstenciones, se aprueba por unanimidad. Ruegos y preguntas en los 2 puntos del día. Señor portavoz de Izquierda Unida, sí. No. No hay ruegos. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, alguna. Bueno, en principio nos preocupa el tema de la seguridad ciudadana. Todos sabemos que se están cometiendo últimamente, se han producido robos y tal, y algunas situaciones un poco conflictivas con algunos ciudadanos. Entonces, sabemos también que ya por fin se va a inaugurar la nueva jefatura de policía. No sé, mi pregunta va encaminada si ustedes han tenido en cuenta o si es posible aumentar el número de efectivos policiales, porque la situación que estamos atravesando es grave y yo creo que Trujillo necesita yo creo de un mayor número, no sé la cantidad, pero un mayor número para que por las noches, en vez de haber una pareja que tenga que recorrer o 2 parejas que tengan que recorrer las 4 poblaciones, pues que hubiera alguien más, ¿no? Por otro lado, es una pregunta que desconozco. Esta mañana me han llamado algunos arquitectos de la ciudad, en concreto 2. Parece ser que ha habido un concurso para hacer un proyecto en el antiguo silo. No sé si es verdad, porque ha sido un comentario que me han hecho. Y me han dicho que bueno, no se ha contado con ningún arquitecto municipal para presentarse a la oferta.
No sé si hemos tenido la potestad desde este ayuntamiento, desde la alcaldía, para poder haber hecho algo, ¿no? Hablamos un poco en relación a lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Que contemos con los profesionales de Trujillo, más en estas circunstancias en las que estamos atravesando. Somos los empresarios o profesionales de Trujillo los que pagan sus impuestos aquí, etcétera, etcétera. Yo creo que todos los condicionantes, eso lo sabemos todos. Entonces, es un comentario que me habían hecho estos profesionales, en concreto arquitectos de Trujillo, y quería saber en qué situación y cómo o por qué se ha producido eso, ¿no? Por otro lado, también, hace 4 o 5 plenos, se derogó el reglamento que teníamos de uniones de hecho. En ese mismo pleno dijimos de la urgencia de que nos sentáramos los grupos políticos y hiciéramos un nuevo reglamento. Yo creo que es importante, no lo podemos dejar en saco roto, y a mi parecer creo que ya tenía que estar hecho y tenía que estar en funcionamiento. Yo le ruego que de una vez nos sentemos y empecemos a elaborar ese reglamento, porque creemos que es muy importante para la ciudad de Trujillo y en concreto para un sector de ciudadanos también. Otra de las cosas que nos han saltado así un poco a la vista, no sabemos por qué no está puesta la bandera de Extremadura en el salón de pleno. Solamente figura la bandera de España. No sé si es que se estará acondicionando, ahora pasa por la bandería, ¿no? Pero que sería bueno que estuviera también puesta la bandera de Extremadura, de nuestra región, ¿no? Creemos que es importante. Y por último, ya una cosa un poquito más seria. Todos sabemos el problema, el revuelo que se ha montado y la preocupación que existe por parte de muchas personas con el tema de las viviendas ilegales. Yo sé que quizás es ponerle en un compromiso, pero también quiero que lo entienda que más que nada es porque la preocupación que existe nos la trasladan, yo creo que a todos los grupos políticos, y yo sé que a usted de manera especial, pero tendríamos que unificar alguna postura de alguna manera para dar una respuesta a estas personas. Pues claro, hablas con algunos de ellos y bueno, dicen, no, hemos estado hablando con el alcalde, que no nos preocupemos, que no hagamos nada, que lo dejemos en el cajón, que a los 5 años prescribe. Le digo un comentario de alguna de las personas que me han hecho, ¿me entiende? Que yo considero que es ilógico, ¿no? Claro, cuando se ha sacado un tema tan importante ahora, y ves que hay más de 100 familias que tienen una preocupación tremenda, que no saben lo que va a ocurrir con esas pequeñas casas, no sé, que tendríamos que quizás unificar alguna postura por parte de los que estamos aquí sentados, pues de tratar de ayudar en un sentido. Yo sé que es algo, le veo soplar, le veo que es algo grave, pero ya, si yo sé que me va a achacar cosas que... Pero bueno, yo creo que hay que dar solución a lo que decíamos antes. Antes habrá ocurrido lo que haya ocurrido, pero ahora tenemos que dar alguna respuesta, ¿me entienden? Nada más y muchas gracias. Mira, empiezo por el final porque creo que es importante. No me ve soplar por ninguna cuestión, evidentemente, de que yo le vaya a decir lo que se ha hecho antes. Lo que se ha hecho antes, hecho está, a punto ya está, y los ciudadanos lo han juzgado, y es evidentemente una cuestión que está vista y comprobada. Yo lo que apelo es a su prudencia. Es una cuestión lo suficientemente seria como para que no lo elevemos a debate público. Es decir, porque lo único que está haciendo este equipo de gobierno es cumplir escrupulosamente lo que dice la ley. Cumplir escrupulosamente lo que dice la ley, ni más ni menos, ni menos ni más. Y permítame que yo le pida a usted también prudencia pública, como le he pedido a los ciudadanos que han venido a verme, como le he dicho. No les he dicho que lo guarden en un cajón y 5 años prescritos. Lo que les he dicho es que, evidentemente, si quieren recurrir, recurran, porque esto es una decisión administrativa. Y que este equipo de gobierno, en su responsabilidad, no puede, evidentemente, mañana contratar un servicio, trujillano no, de demolición de viviendas, porque contra esa decisión siempre habría un recurso judicial que podría ganarlo o perderlo el afectado, y evidentemente eso luego repercutiría en el ayuntamiento. Y que este ayuntamiento todo lo que va a hacer lo va a hacer conforme a la legalidad. Y yo creo que las noticias posteriores aparecidas en los medios de comunicación de ciudades similares a las nuestras, de casos similares a las nuestras, nos invitan a ser prudentes. Si seguimos hablando permanentemente en los medios de comunicación de esta cuestión, créame que lo único que vamos a hacer es trasladar un problema a otras instancias administrativas de la provincia y de la comunidad autónoma, que van a llevar a los propietarios a situaciones bastante más comprometidas a las que están ahora.
Es lo que este alcalde está intentando decirle, y por eso este alcalde, como dice usted, sopla. Yo lo único que pido es prudencia. Prudencia, porque quien comete una ilegalidad no puede encima querer sacar pecho, hombre. O sea, este equipo de gobierno no ha hecho nada que no sea el de cumplir escrupulosamente la ilegalidad. Es que lo de este país ya está rozando, de verdad, créame, lo casquiano, por definirlo de algún modo. Es decir, que quien cumple la legalidad es quien tiene que dar explicaciones y quien la incumple es quien tiene derechos. Pero bueno, ¿dónde se ha visto eso, por Dios? Es la conculcación del principio básico de convivencia. O sea, las personas a las que se les ha notificado esta cuestión son personas a las que hasta en 3 ocasiones, o el Seprona, o la Policía Municipal, o los servicios urbanísticos del Ayuntamiento les han notificado que paren las obras. Claro. Punto. Se les ha dicho, paren la obra, que la obra que están haciendo es ilegal. Pero como, y permítanme una expresión que es grosera, pero como la tienen más grande que los demás, pues seguimos con la obra adelante. Claro, seguimos con la obra adelante. Y ahora, claro, llega la ley y el malo de la película es quien hace cumplir la ley. Pues quien no cumple la ley, tiene problemas jurídicos. Quien no cumple la ley tiene problemas jurídicos, evidentemente. La tienen los ciudadanos ahora por no haber cumplido la ley y la tendría este ayuntamiento si no cumpliera la ley. Usted tiene un compañero de su partido, el exalcalde de Broza, condenado por prevaricación, por no tramitar multas. De tráfico, en este caso, incluso alguna urbanística, pero, y condenado a 8 años de inhabilitación, pero, evidentemente, nosotros no queremos que el Ayuntamiento de Trujillo, ni ninguno de nosotros, usted dirá, lo hace por guardarse sus espaldas personales, que también tal vez, pero evidentemente lo hago por cumplir escrupulosamente la legalidad, ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que yo le puedo decir a los ciudadanos? Pues que evidentemente, fíjese hoy lo importante que va a ser el plan urbanístico, todo aquello que estimemos que está prescrito, que ya no tiene solución, etcétera, etcétera, pues pueda ser legalizable para que estas personas que tienen una vivienda en un futuro, pagando sus impuestos pertinentes, pues pasen a gran parte de la cuestión. Pero de verdad que créame que a mí, como alcalde de esta ciudad, que me he sentado en la oposición, oírle decir ciertas cosas que usted dijo en aquella rueda de prensa me hacen temblar, pero de miedo por la ciudad si en un futuro usted la gobierna. Porque si usted dice que alguien que comete una ilegalidad haga una plataforma reivindicando sus derechos, piense qué haría usted si mañana saliera una persona diciendo que a aquellos que han robado les pide una plataforma para reivindicar sus derechos, que los tendrán. Hombre, estamos en un Estado democrático de derecho, las normas se cumplen y este ayuntamiento va a cumplir los trámites administrativos. Simple y llanamente, ni más ni menos ni más, que es dar trámite a todos los expedientes urbanísticos que hay. Punto. Que es lo que este ayuntamiento tiene que hacer por obligación y por el bien incluso de esos ciudadanos, porque si no se cumple el trámite administrativo, hasta no serán susceptibles de legalización muchas de esas viviendas, que algunas, como le digo, pues tal vez en un futuro con ese plan urbanístico pues tengan que serlo. Pero este ayuntamiento cumple escrupulosamente su obligación, que es la ley. Y no es intención de ninguno de nosotros el que nadie tenga que derribar su casa. No, el que incumple la ley. Y eso no lo dice este equipo de gobierno, lo va a decir un juez. O sea, no es claro. ¿Y por qué unos ciudadanos sí y otros no? Pues porque evidentemente este equipo de gobierno, esto también se le ha dicho al alcalde a muchos de los interesados que han venido a verme, este equipo de gobierno, o anteriores que haya habido aquí, les hubiera gustado seguro tener, y enlazo con la primera ruego que usted hacía de la seguridad ciudadana, un equipo, una plantilla de policía que le permitiera vigilar todo el término municipal, pero no podemos. La policía pasa por donde pasa, cuando ve una obra que entiende que no está dentro de lo que es zona urbana, pregunta, ¿tiene usted licencia? No, abre un expediente. El Seprona tramita los expedientes hasta aquí. Los servicios urbanísticos, a alguien le hace una denuncia, visita y tramita aquí. Es decir, no manda nadie del equipo de gobierno a nadie a visitar obras, porque no tenemos medios. Es decir, que son denuncias hechas en base a la policía local, al Seprona o a propios ciudadanos que vienen y denuncian, y en la que nosotros no podemos entrar. Ahora, yo apelo a su responsabilidad porque el tema es bastante más serio de lo que parece, y no se pueden, de verdad, incitar a determinadas cuestiones, y no porque vaya en contra de mí políticamente, se lo repito, que yo si mañana viene aquí una plataforma de afectados a manifestarse con una pancarta, pues la tengo que asumir. Porque no pasa absolutamente nada. Pero evidentemente, hombre, vuelvo a repetírselo, respetemos las más mínimas y elementales normas de convivencia, que alguien que incumple la ley, el ayuntamiento tiene que dirimir su proceso administrativo. Luego, la justicia, evidentemente, que es la que tiene la última palabra en estos casos, dirá.
Y la solución que nosotros le podemos dar, se lo vuelvo a repetir, es en el plano urbanístico delimitar determinadas zonas, que es lo más correcto que podremos hacer, pero evidentemente también le avanzó. Habrá cuestiones que no pueden legalizarse bajo ningún concepto porque estarán en suelos de especial protección, estarán hechos en zonas de determinadas cuestiones que nunca nosotros ni con el plano urbanístico podremos cambiar. Entonces yo apelo de verdad en esta cuestión a la responsabilidad, porque vuelvo a reiterarle, usted habrá visto estos días los medios de comunicación, hay problemas en ciudades similares a las nuestras, de diversa índole, en uno en detrimento del gobierno y en otros porque están actuando más allá incluso de lo que está actuando este propio equipo de gobierno. Por lo tanto, apelo a su responsabilidad, no ninguna otra cuestión. La bandera de Extremadura, sencillamente, se lo digo, no supongo que se habrá utilizado en algún otro tipo de acto y por eso no está aquí. Sobre la cuestión de seguridad ciudadana a la que hacía referencia, somos conscientes y alguna conversación al respecto se ha mantenido sobre esta cuestión, pero el problema es que aumentar la plantilla supone aumentar los costes de personal del ayuntamiento. Cierto es que aunque los decretos que han ido surgiendo sobre administración local, las únicas plazas que permiten sacar a los ayuntamientos son las de policía, las de seguridad ciudadana, tenemos problemas presupuestarios importantes como para ahora plantearnos el ampliar la plantilla. Se ha barajado alguna otra opción y si hubiera alguna cuestión se les trasladará, somos conscientes. No obstante, habrá a lo largo del próximo mes de marzo una Junta Local de Seguridad en la que trataremos estas cuestiones. Sobre el registro de parejas, de hecho, nosotros dispuestos a que ustedes nos traigan sus propuestas. Nosotros ya les hicimos la nuestra verbalmente aquel día, es decir, que saben cuáles eran los requisitos, que eran mínimo unos periodos de convivencia demostrados, que se lo trasladamos, esperamos su sugerencia y nosotros no tenemos ningún inconveniente en si ustedes aportan sus cuestiones, en el siguiente pleno se retoma esta cuestión. Y sobre los arquitectos a los que usted hace referencia, el proyecto, la redacción del proyecto es un proyecto técnico más destinado lo que es a la parte dispositiva de lo que se ha presentado la subvención que lo que es el desarrollo real en sí del proyecto urbanístico, ¿no? Y se ha invitado a las empresas que se ha estimado que han desarrollado otros proyectos de viveros de empresas. Ese es el motivo de no contar con arquitectos, porque no es una cuestión meramente arquitectónica, es un proyecto mucho más global de desarrollo de lo que es el centro. Hubo una mesa de adjudicación el viernes y evidentemente esa es la cuestión sobre la que tengo que decir. Creo que todo está contestado. Si hay alguna cuestión de algún concejal más, se levanta la sesión. Sobre el orden del día, ¿alguna cuestión por parte del público?